Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 19 minutos. Saludamos en Cuenca al ministro de Educación, Milton Luna. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por a todos los televidentes de este canal muy visto en todo el país y particularmente aquí en la ciudad de Cuenca. Gracias por aceptar la invitación, ministro. El famoso acuerdo nacional por la educación, ¿va en el camino adecuado? Por fortuna sí, se enmarca, como usted conoce, en esta gran decisión del presidente de la República de pasar ya de este proceso de diálogo al acuerdo, y el acuerdo tiene diversas finalidades, particularmente en este caso el de no solo sentarnos diversos a concretar objetivos importantes para el país, sino y básicamente llegar a compromisos. Y los compromisos son tan relevantes porque guardan relación con establecer un ambiente de confianza, sobre todo en las políticas públicas y particularmente en los esfuerzos que tenemos que hacer cada uno de los actores para que esto precisamente se dé. El país requiere noticias positivas, el país requiere noticias buenas, el país requiere unirse. Yo creo que el tema básico y fundamental es unirnos, es consolidar una ruta, una visión común y particularmente tener comos definidos para poner los esfuerzos que tenemos que realizar para transformar la realidad nacional. Y en este caso, de alguna manera, uno de los temas más bondadosos, donde se produce efectivamente una gran concertación, es el tema de la educación. ¿Quién no quiere en el país que sus hijos se eduquen? Los padres y madres de familia señalamos permanentemente que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación, pero es la educación, una educación de calidad, y efectivamente esto, creo yo, es lo que nos anima. Hemos venido a Cuenca ya en la idea de ir consolidando acuerdos locales. Tenemos ya un acuerdo nacional suscitado con una enorme cantidad de representantes de diversas organizaciones que el 8 de mayo en Quito tuvo la oportunidad de lanzar, pero y hay un acuerdo local en Ambato, en Esmeraldas, y hemos venido precisamente hoy a Cuenca para reanimar esfuerzos que ya se los hizo desde mucho antes con la sociedad civil y hoy en una confluencia con el Estado. Recorrer cada una de las regiones, de las provincias del Ecuador para ir consolidando este acuerdo nacional es lo fundamental. Y le digo esto porque, corríjame si me equivoco, ministro, pero hay más de 1 millón de estudiantes secundarios y lo que buscan es una educación democrática y de calidad. Así es. La exigencia este momento es pasar, por ejemplo, de estos buenos indicadores que tiene el país en términos de acceso a la educación y que es una construcción de casi más de 50, 60 años, a preocuparse del tema de la calidad de la educación. Que eso es fundamental, es que todo se centra en los estudiantes, ministro, no solamente son las autoridades, son los estudiantes los que se tienen que también comprometer en este aspecto. Los estudiantes son el centro del hecho educativo, es el sujeto del derecho a la educación y el enfoque que estamos efectivamente nosotros transmitiendo y generalizando a la sociedad es ese. Pero al mismo tiempo lo que hemos señalado es que no es solo responsabilidad de la escuela los aprendizajes. Los aprendizajes que realizan los seres humanos en cualquier parte del mundo y obviamente aquí en el Ecuador no solo se dan en las escuelas, se dan en los espacios públicos, en la familia, en todo lado. Por lo tanto, los responsables de la educación somos todos, los medios de comunicación son responsables también. Sin duda, ministro. Entonces, la idea del acuerdo es volvernos conscientes de esa responsabilidad y con el concepto de corresponsabilidad, aunar esfuerzos para sacar la educación adelante. Y en este caso, bajo conceptos importantes, debemos consensuar un concepto de calidad de la educación en el país. Debemos, como está proponiendo en este caso el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, este concepto de la nueva escuela, que significa que la escuela se conecte, se relacione con el entorno, con el espacio, con su realidad y asuma compromisos, que sea una educación liberadora, una educación que cambie el país, una educación que libere al ser humano, pero que también ayude al cambio de la sociedad. Pero para eso hay dos caminos. Primero, seguridad para los estudiantes, y me refiero al tema de la droga, y me refiero a tener una escuela más cerca donde yo vivo, no esas escuelas alejadas de donde viven las familias,
O sea, es todo un engranaje que le permita consolidar este tema que usted plantea. Exactamente. Cuando decimos el derecho humano a la educación, hay que también señalar el derecho humano que tienen los niños a una educación de calidad cerca a la casa. Y por eso hemos estado impulsando, y este va a ser el gran primer acuerdo que tengamos dentro del Acuerdo Nacional por la Educación, el respaldar esta política de reapertura de más de 1000 escuelas rurales que queremos hacerla este año. ¿Y cómo anda el tema? ¿Cuántas se han reaperturado? En este momento llevamos alrededor de 50, 60 escuelas a nivel nacional en las zonas rurales, pero el esfuerzo hecho sobre todo por las comunidades y con la respuesta pronta de parte del Ministerio de Educación, tenemos ya más de 500 solicitudes para la reapertura de estas escuelas. ¿Y hay los docentes necesarios para cubrir por los cupos? supuesto. ¿Cuánto daño le hizo la escuela del Milenio al Ecuador? ¿Cuánto? Disculpe. ¿Cuánto daño les hizo la escuela del Milenio al Ecuador? Un daño inmenso. Se generaron unas construcciones enormes y una educación que quedó paupérrima. Lo que el presidente de la República señaló en su debido momento fueron elefantes blancos. Elefantes blancos que, para que funcionen, se cerraron cientos y miles de escuelas. Cercanas a la gente. Y esos niños tuvieron que, y siguen, de alguna manera en diversas zonas rurales y urbanas, transitando por caminos, una, 2 horas, 3 horas diarias. Increíble. Montados, en algunos casos, en camionetas que sirven para trasladar ganado. No puede ser posible que un país se den ese tipo de fenómenos. Eso queremos remediar. Eso quiere remediar el presidente de la República y me ha encargado de una manera muy firme la reapertura de esas escuelas. Y esto debe ser parte de un acuerdo y de un esfuerzo, tanto de la colectividad, de la sociedad civil y particularmente de las comunidades indígenas que fueron afectadas, porque al cerrarse la escuela, que es el centro de reproducción social y cultural de la comunidad, se cerraron y se debilitaron las comunidades. Entonces, esta es una intervención que va a favorecer y está favoreciendo a los niños, pero ciertamente ayuda también para el retorno de la vida en la sociedad. Por eso las comunidades están señalando con mucha firmeza lo siguiente. Dicen, está retornando la alegría. Retorna la alegría, porque la alegría retorna con el bullicio, la sonrisa, la actividad de los niños y de las niñas. De hecho, la educación es el instrumento más importante de cambio en el mundo. Es el instrumento estratégico y coyuntural más importante para cambiar todo, para cambiar desde las conductas individuales. Por eso uno de los acuerdos, y en Guayaquil precisamente está desarrollándose una mesa extraordinariamente dinámica e importante, dirigida por Nelson Gim y Anunciata Valdés, para recuperar los valores. Los valores son parte fundamental de este acuerdo. Una educación de calidad es no solo una educación donde los chicos saben las ciencias, sino también donde aprenden y desarrollan valores. Por eso estamos pensando en esta educación integral. ¿Cómo podemos bajar la violencia en el país si no pensamos precisamente en fomentar desde los más pequeñitos la convivencia pacífica, el desarrollar los valores como la solidaridad, desarrollar valores como el compartir y trabajar en equipo? Aquí, el día de ayer, hemos visto una experiencia extraordinaria en el Colegio Borja, donde los niños son formados desde muy pequeños para trabajar en conjunto, en equipo, para compartir lo que saben, para investigar y sobre todo para convivir en armonía juntos. Qué importante esto para un país que tiene tanto nivel de conflicto y de fractura interna. Y la educación sirve para eso. ¿Se apunta entonces a un diálogo informado, sin prejuicios, un diálogo con voluntad política de cambio, ministro? Absolutamente. Yo he señalado con mucha fuerza en todos los... Y hoy, por ejemplo, si me permiten, en este medio, no podemos ir a un diálogo si no es un diálogo informado, con datos, con investigación, porque si no volvemos a repetir prejuicios, consignas, en fin. Y muchas veces esto nos conduce a dar la vuelta en el mismo sitio. Y lo otro, un diálogo democrático, un diálogo donde se escuchen
y se procesen los acuerdos, pero también los disensos, un diálogo entre diferentes, y esto es muy importante, pero también, como usted señalaba, diálogo, y esta es la propuesta del vicepresidente de la República, que le hemos acogido, que lleve a resultados concretos. Claro. Es decir, él decía cuando se inauguró este proceso nacional de acuerdo, lleguemos a acuerdos en 40, en 45 días, los primeros acuerdos. Y obviamente en educación estamos construyendo eso, porque la gente tiene que percibir que si se sienta, no es solo para compartir ideas y poner situaciones de tipo retórico. No se quiere un diálogo de declaraciones, sino de acciones, ministro. De declaraciones, de acuerdos y compromisos, no solo del Estado, de los otros de todos actores, los sectores. Compromisos concretos que deban efectivamente cumplirse en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque estamos pensando no solo en el 2021, sino con estos insumos construir un plan nacional al 2030, pero estamos pensando, y es absolutamente importante, inspirarnos en el 2050. Claro. Si hoy por hoy las cosas que están aprendiendo los chicos, las chicas, son inútiles para muchos conocimientos son inútiles para la contemporaneidad, imagínese usted los desafíos que el mundo nos presenta ya a poco tiempo. El 5G, la revolución informática, la inteligencia artificial que va invadiendo no solo la economía, sino la vida cotidiana de las sociedades. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted y me ha permitido, permítame también señalar un enorme saludo a esta ciudad hoy y sobre todo hoy que vamos a Azogues también a entregar los títulos de 450 docentes que se gradúan por el esfuerzo del gobierno nacional y son títulos de maestría realizadas con una alianza con una universidad española, particularmente de Barcelona. Bien, ministro. Casi 500 profesores formados para ir con su talento, con mejor formación a las aulas y con esto elevamos la calidad de la educación. Ministro de Educación, Milton Luna, 7 de la mañana, 31 minutos. Un agradecimiento al secretario de Estado. Vamos a hacer la pausa, enseguida regresamos con más noticias para ustedes. No se vayan.